Hola, en este video repasaremos las operaciones mediante las cuales formaremos nuevas funciones a partir de funciones ya existentes. Con todo esto formaremos lo que se conoce como el álgebra de funciones. Para definir las operaciones, entonces supongamos fijas dos funciones f y g, cada una con su dominio d de f y d de g, respectivamente. En primer lugar, la suma, por otro lado, pues la resta de funciones. Digamos, si nosotros tenemos f y g funciones, entonces nosotros podemos definir dos nuevas funciones, digamos la función f más g, que si nosotros la aplicamos en un valor x que esté en el dominio de ambas, de f y g, entonces lo que nos devuelve es lo que resulta de sumar a f de x con g de x. Y bueno, lo correspondiente con la resta, digamos la función f menos g de x, la obtendríamos pues restando, ¿no? F de x menos g de x. El dominio de esta función, bueno, de ambas, de la suma o de la resta, el dominio es, en este caso, la intersección entre el dominio de f y el dominio de g. Esto es, nosotros podemos calcular la suma y también podemos calcular la resta en aquellos valores de x que simultáneamente se encuentren en el dominio de f y el dominio de g. En el mismo caso nos encontramos cuando hablamos de la multiplicación de dos funciones f y g. El producto f por g de funciones queda definido igual para cualquier x como lo que resulta de multiplicar a f de x con g de x. El dominio nuevamente de la función f por g vuelve a ser la intersección del dominio de f con el dominio de g. En tercer lugar, la división de funciones. Si nosotros tenemos definidas entonces f y g, la función f entre g, evaluada en un x, pues simplemente consiste en dividir lo que salga de f entre lo que salga de g de x. Pero para esto, obviamente, nosotros tenemos que nuestra x debe de estar en el dominio de ambas. Y más aún, tiene que satisfacer que los valores que salen de g no sean iguales a 0. ¿No? De todo esto para que el denominador no se anule y podamos hacer tal división. En cuarto lugar pondremos a la composición de funciones que ya hemos discutido anteriormente. Si nosotros tenemos f y g definidas, entonces en un x, pues la f compuesta con g de x se define como lo que sale de aplicar g a f de x. Y el dominio de la composición ya lo hemos discutido un poco, ¿no? Para que un x esté en el dominio de la composición, pues de entrada tiene que estar necesariamente en el dominio de la función f, pero no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser algo en el dominio de tal manera que lo que salga al aplicar la f caiga dentro del dominio de g.